Hablando con unos amigos de la infancia y de toda la vida, salió de repente el tópico de las caricaturas que veíamos de chicos. Y me percaté de que habían caricaturas que ellos no recordaban. Y eso me dio una pena terrible, porque no todo era Tiny Toons, Los Caballeros del Zodiaco, Animaniacs, Thundercats, Cazafantasmas, He-Man, etcétera, etcétera, etcétera y un largo etcétera. Existían otras series que merecían ser recordadas, por eso decidí hacer estos recuentos nostálgicos de caricaturas olvidadas. Espero les guste. Aeon Flux o Aion Flux, o porque como estoy en México lo voy a decir como se me hinchen los huevos, y va a ser Aeon Flux. Es si acaso una de las mejores animaciones de los 90s. Fue creado por Peter Chung, creador de Rugrats, entre otras cosas. La serie la pasaron en MTV cuando era genial, y por Locomotion. Por cierto, este último, uno de los mejores canales de los 90s y el más influyente. Aeon Flux podría ser considerada la animación obra maestra de los 90, y no exagero. Tiene uno de los estilos visuales más grandilocuentes e influyentes, arte conceptual original, música atrapante. Quizás flaquea con la ejecución de la historia. Es un tanto confusa y llena de laberintos existenciales y de amor-odio entre Trevor y Aeon. Se llegó a pensar en que Aeon es un clon intentando derrocar al líder cancerígeno llamado Trevor, pero a la vez hacerlo reflexionar sobre lo que hace y lo que antes fue, porque parece ser que el Trevor fue preso y lavado de cerebro, por lo tanto no recuerda su amor con Aeon y lo buena gente que fue. La caricatura salió en pleno boom expansivo de las animaciones en MTV. Series como The Max, Daria, The Head, Stripper Bella, por cierto, hecha por Stan Lee, y la Celebrity Deathmatch, quizás la más famosa de todas. Llevaban la batuta del canal como las series más extrañas pero exitosas. Aeon Flux es un gran experimento, tenaz y con muchos huevos. No puedo opinar sobre la película del 2005 protagonizada por Charlize Theron, porque la película la he visto por partes en canales de cable, sobre todo de aquella época, y siempre la cambiaba, o porque habían muchos comerciales o porque de plano no me interesaba lo que pasaba ahí, así que queda en mi lista de pendientes. Sin duda alguna, Aeon Flux, una gran caricatura. Big Guy y Rusty el niño robot, una de las mejores series que vi en los 90s y que lamentablemente nadie recuerda o nunca la vio. Si bien proviene del cómic homónimo de 1995, escrito por Frank Miller y dibujado por Geoff Darrow, obviamente hay una diferencia enorme entre el cómic y la caricatura. Aunque hay una cierta conexión, es otra de las grandes joyas de Dark Horse Comic. La oda al Kaiju o el Kaiju por parte de Miller y Darrow. La caricatura es un poco más afable que el cómic,
eso sí tengo que decirlo. Geoff Darrow fue hiper minucioso al momento de dibujar la animación de la serie. Es que cada detalle está perfecto. La serie se centra en Rusty, el robot más avanzado jamás construido, y muy parecido a Astro Boy, con una red emocional humana y poderes nucleoprotónicos. El plan de Quark Industries es que Rusty reemplazara a Big Guy, un robot de guerra masivo que es la última línea de defensa de la Tierra contra todas las amenazas extraterrestres o domésticas. Sin embargo, Rusty es demasiado inexperto para valerse por sí mismo, por lo que Big Guy vuelve a ser comisionado para enseñar a Rusty el camino del comercio. Rusty idolatra a Big Guy, considerándolo como el mejor robot de todos los tiempos. En realidad, Big Guy es un traje de batalla sin sentido pilotado por el teniente Dwayne Hunter, quien se hace pasar por su mecánico jefe. Una de las cosas que me encantaba de esta maravillosa serie es los Kaijus, monstruos, robots, villanos. Son realmente sensacionales. Las situaciones en las que Rusty y Big Guy se van inmiscuidos es recopada. El cómic tiene uno de los espléndidos trabajos de arte y dibujo de Darrow. Dibujo súper detallado y una narrativa fluida. No tanto fue así en la televisión, que tuvo algunos errores en la historia. Pero sin embargo, tanto el cómic como la serie de televisión tuvieron una gran personalidad y una gran fuerza. Es muy, pero muy lamentable que nadie, y vuelvo a repetir, nadie recuerde a esta serie. El mundo de Bobby es una caricatura perfecta que plasmó de manera fehaciente la imaginación de un niño de 4 a 6 años de edad. Es una serie intrépida, impetuosa, colorida, tenaz y muy portentosa. He aquí la fórmula que retomó Rugrats o series similares. Si bien la animación era muy simple y primitiva, todavía en 2020 se puede ver y lograr valorizar. Recuerdo que fue la primera caricatura que transmitió SAS, por allá en 1993, y en Fox Kids mucho antes. Lo que más me llamó la atención de esa serie es que todo estaba tras la perspectiva de un niño de 5 años que podía trasladarse instantáneamente a su imaginación. Les explico, es estar en algún lugar y de manera ocurrente prender tu imaginación y estar en las profundidades del océano, o por medio de ciertos mitos, como por ejemplo su hermano le diga que tiene caries porque en sus dientes habita un obrero con un picapiedra picando tus dientes hasta destruirlos, e imaginarlo de manera pronta. El mundo de Bobby era una locura para mí. Un show que, por cierto, se le ocurrió al comediante canadiense Howie Mandel. 7 temporadas de pura diversión. Es lamentable que nadie hable de esta serie ya. Norman, have you ever gone here before? No,
Comic Strip. Uy. Fue el intermedio perfecto que usaba Canal 5 para iniciar su bloque de caricaturas por allá en 1980 y también llegó barriendo 1995. Comic Strip era un concepto extraído de los dibujos cartoons que venían en los periódicos, que eran como mini episodios efectivos pero no tan densos. Esta serie contenía 3 caricaturas, cada una distinta de la otra. Estaba el agente karate, que era un gato que se metía en embrollos bastante divertidos y aparte era karateca y detective. Las ranas del barrio, única caricatura musical pero también rapera. Estas ranas tenían bastantes aventuras mundanas. Inclusive podías identificarte con alguna de ellas y también con los personajes que eran únicos y originales. Campamento Mini Monstruos, concepto copiado por la saga de películas Transilvania, era una genialidad. Sobre todo ver los dilemas y los inconvenientes de los futuros monstruos. Por ejemplo, ver a la momia, Frankenstein, el vampiro de pequeños y verlos pasar por problemas mundanos, tales como pasar de la infancia a la adolescencia y resolver por sí solos sus problemas, dilemas e inconvenientes por ser lo que son y en lo que se convertirán. Fue una idea brillante que simplemente me voló la cabeza a mis 7 años de edad. A mí me encantaba ver a la momia. Un gran diseño, contenía un guante de box. Inclusive quería entrenar box. Una locura, por cierto. Para agregar una curiosidad, la voz de Sherman la hacía Seth Green. La última caricatura que salía en Comic Strip era Tiger Sharks, tremendos. Buzz y Rankin volvieron a hacer esta productora que hiciese los Thundercats. Esta vez hacía los Tiger Sharks y eran más o menos como llevar a los Thundercats al mar. Inclusive salieron los Tiger Sharks en un cameo en la serie de Thundercats de 2002, uniendo universos junto con los halcones galácticos. Tiger Sharks es para muchos un concepto fallido, pero para otros fue simplemente otra manera de ver a los Thundercats. Quizás fue esta sección el plato más fuerte de Comic Strip. Galaxy Rangers, o mejor conocido aquí en México como Guardianes de la Galaxia, y no tiene nada que ver con los Guardianes de la Galaxia de Marvel. Es una verdadera pena que nadie haya visto esta serie, y digo que nadie la vio porque en su época la comenté con mis compañeros de escuela. Nótese que tenía 8 años y recuerdo que nadie sabía de qué caricatura hablaba. Galaxy Rangers para mí fue una de las mejores caricaturas de ciencia ficción de los 80s. Era la suma perfecta del viejo oeste más los halcones galácticos. Si bien en México se transmitió poco, y es que yo solo logré ver 6 episodios y ya jamás la logré ver en Canal 5. Los personajes eran altamente jocosos, así como los extraterrestres que salían en ella. Diseños bárbaros y cada uno con una habilidad genial. Y la historia era una de las premisas mejor construidas.
la intro, como era usual en los 80s, te lo decía todo. En el año 2086, 2 pacíficos extraterrestres viajaron a la Tierra buscando nuestra ayuda. En agradecimiento nos dieron los planos del primer hiperimpulsor, lo que permitió a la humanidad abrir los caminos a las estrellas. Así se reunió después un equipo selecto que protegería a la Alianza Planetaria. Exploradores valerosos, devotos de los más altos ideales de justicia y dedicados a preservar la ley y el orden en la nueva frontera. Estas son las aventuras de los Guardianes de la Galaxia. Quizás fue opacada por series como Los Halcones Galácticos, Thundercats, He-Man e inclusive por Los Cazafantasmas, que fueron las series más exitosas de aquella época. Pero esta serie era espectacular. Rambo. Hubo otra explosión en los 90s y fue sacar caricaturas de películas famosas o de franquicias enormes. Una de ellas fue Rambo, pero también estaban Karate Kid, The Real Ghostbusters, Robocop, Jumanji, La Máscara, Volver al Futuro, Star Trek, Droides de Star Wars, Flash Gordon, La Loca Academia de Policía, pero sí, caricatura, Lobo Adolescente, Ewoks y Ace Ventura, esta última una de las peores caricaturas hechas en los 90. Claro, por ahí se me olvida Beetlejuice, pero hablaré de ella más tarde. Rambo fue una franquicia asequible en los 90. Sus películas eran hyper exitosas, y esto le abrió al personaje expandirse más. Hubo un álbum de estampitas que de niño coleccionaba aquí en México, salió con portada diferente y era exclusivo de la caricatura. La caricatura era un tanto decente y hasta algo ridícula, pero llevaba una muy buena dosis de acción y aparte traía a personajes y villanos conocidos, aunque algo cambiados por los derechos de autor en el traspaso de la película a la caricatura. Una de mis caricaturas favoritas de mi niñez y una pena que nadie la recuerde. Rambo. Tengo un regalo para usted, general.